Buenas tardes. Vamos a grabar una serie de indicaciones sobre el conocimiento de Hume que nos permitan concretar un modelo de respuesta. El conocimiento en Hume parte de la siguiente idea. Hume es un autor canónico, es digamos el referente, el modelo perfecto del empirismo radical. Sabemos que el empirismo es ese movimiento, esa corriente que en epistemología, en teoría del conocimiento, afirma que todo conocimiento procede, todo, calco de todo, procede de la experiencia, es decir, de los sentidos, y que por tanto, frente a los idealistas, niega el innatismo de las ideas. Un precedente, un precursor, en el caso del empirismo de David Hume es Locke. John Locke es un autor que se adelanta a Hume, que le da pie a trabajar su empirismo radical a través de dos conceptos. Es el primero que hace la división entre ideas simples y complejas, y es el que nos aporta esa grandísima metáfora de la mente frente al innatismo de las ideas, comprendida como una página en blanco o una tabula rasa. También podríamos decir un cuarto en absoluta oscuridad. La primera gran distinción que hace Hume es aquella que tiene que ver con los contenidos de la mente. Todos los contenidos de la mente él los llama percepciones. Todo lo que hay en la mente son percepciones para el empirismo radical, en este caso para Hume. Estas percepciones son de dos tipos, impresiones e ideas, y difieren en el grado de vivacidad en la relación con la experiencia y con los sentidos. Las impresiones pueden definirse como los datos inmediatos que provienen de la experiencia, y las ideas son las copias de las impresiones. Según Hume, es a partir del ejercicio de la memoria y la imaginación cuando conseguimos crear ideas como copias de impresiones. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Si ahora mismo miramos un bolígrafo, un libro, una figura geométrica sólida, una botella que hay sobre una mesa, tenemos una experiencia directa del mismo, una impresión de esos objetos. Sin embargo, cuando cerramos los ojos y memorizamos, recordamos, rememoramos o imaginamos lo que hemos visto, ya tenemos una pequeña idea de lo que había ahí, porque en este caso hemos construido una copia de la impresión. Y entonces, ¿cuál va a ser el criterio de verdad? Es decir, el mecanismo que a mí me permita saber qué idea es verdadera. Pues una idea verdadera será aquella, para Hume, que se ha creado a partir de una impresión que puedo localizar. Solo cuando localizo la impresión que ha dado origen a una idea, puedo decir que esta idea es verdadera. Fíjense la diferencia con el criterio de verdad en el caso de los cartesianos, de Descartes, que puede decir que algo es verdadero cuando es evidente en la mente, porque puede verse con absoluta claridad y distinción intelectual. Esta idea de que las ideas son simples y complejas, que parte de Locke, también está en Hume. ¿Cómo podemos definir las ideas simples? Porque no son descomponibles. Y las ideas complejas se forman por asociación de ideas complejas y son descomponibles. ¿Cómo se forman entonces las ideas complejas? Es en ese momento cuando Hume dice, es que existen tres leyes de asociación de ideas, que por cierto es el origen en gran medida de la ciencia psicológica. Semejanza, contigüidad y causalidad son las tres maneras en que asociamos las ideas en nuestra mente, dice Hume. Semejanza, una idea se parece a otra. Ejemplo, un retrato. Contigüidad, un evento del pasado cercano a otro evento del pasado, por contigüidad espacio-temporal, me permite asociar esas ideas. Y causalidad, hay una relación causa-efecto entre algunas de esas ideas. Por ejemplo, el dolor que me causó una herida, causa-efecto, y que ahora rememoro cuando veo la cicatriz que tengo en el brazo. ¿Qué más elementos son necesarios para construir esta pregunta del conocimiento? Pues que Hume distingue dos tipos de conocimiento. Por cierto, esta distinción entre dos tipos de conocimiento es bastante importante también en otros autores, Leibniz y Kant. En el caso de Hume, él hace una distinción entre relaciones entre ideas y cuestiones de hecho. A estos mismos elementos, juicios o afirmaciones, Leibniz los llama verdades de razón y Kant juicios analíticos. Y a estas cuestiones de hecho, Leibniz las llama verdades de hechos, verdades de hecho, y Kant juicios sintéticos.
El primer tipo de conocimiento, por ejemplo, de las matemáticas y la lógica, es a priori, no amplía información, no incluye información, y es sobre la estructura de la razón, no sobre la realidad. Este es un detalle importante. En el caso de las cuestiones de hecho, que son a posteriori y por tanto necesitan corroboración empírica, son cuestiones de hecho porque hablan de la realidad, ¿eh? Y amplían información. De todo esto que acabamos de decir, es decir, del rechazo al innatismo de las ideas, de la importancia de la experiencia como origen de todo conocimiento, de la división entre ideas simples y complejas, de lo que son percepciones y de la copia de impresiones que da origen a las ideas, del criterio de verdad, de las leyes de asociación de ideas y los tipos de conocimiento, se desprende que un empirista radical como Hume acaba por hacer dos grandes críticas que son muy importantes y que tendrán influencia también en autores posteriores, sobre todo en Kant. Una es la crítica del principio de causalidad y otra es la crítica de la idea de sustancia y de los elementos de la metafísica. En el caso de la crítica del principio de causalidad, ¿qué es lo que esgrime Hume? Pues que como no hay impresiones del futuro y toda idea solo es verdadera si puedo localizar la impresión que le ha dado origen, la ciencia tiene que conformarse con lo probable y no con lo cierto. Vean aquí la confrontación con un planteamiento como el de Descartes, que busca ante todo lo cierto. Por tanto, no hay impresiones del futuro y estamos constantemente confundiendo, dice Hume, la conexión necesaria entre dos hechos con el hábito que hemos creado al ver la continuidad o la sucesión entre dos hechos consecutivos, o que nosotros creemos consecutivos o relacionados causalmente. Y esto implica que tenemos que aceptar que la causalidad no es más que una especie de creencia o suposición que se basa en lo probable, pero que nunca se basa en lo cierto. Aquí pueden ustedes poner el ejemplo de las bolas de billar o de cualquier otro ejemplo que habitualmente se atribuye o se esgrime para explicar el empirismo de Hume. En el caso de la crítica de la idea de sustancia y de la metafísica, lo que dice Hume es que no hay certeza ninguna sobre la realidad y que, por tanto, tanto el yo como el mundo de Dios son afirmaciones o creencias o suposiciones que no pueden afirmarse como ciertas. El yo, porque es imposible tener una impresión permanente y estable de la identidad del yo de la conciencia. El mundo, o la realidad extramental, porque no podemos saber si existe algo exterior al tener que pensarlo en términos de causalidad y la causalidad ya ha quedado negada, como hemos visto. Y la existencia de Dios porque no tenemos ninguna impresión sobre esa realidad o idea de Dios, y además porque normalmente las demostraciones sobre la existencia de Dios parten de un ejercicio racional de causalidad que, como hemos visto, está negada por David Hume. De todo lo anterior se deduce que el empirismo radical acaba por derivar en el escepticismo moderado y en el fenomenismo. Es decir, tenemos que vivir en el como sí, en la aceptación de la imposibilidad de conocer los hechos, vivir bajo creencias o suposiciones o probabilidades, y en el fenomenismo, la idea de que la realidad en sí misma parece bastante compleja, difusa o difícil de conocer. Un saludo cordial.